Me organizo aquí con mi changarrito. Bueno, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes, familia. Les mandan saludos de la iglesia ya en el Marqués. Y me da gusto poder ver a hermanos que la última vez que nos vimos fue ahí en, ¿cómo se llama? En Conexión Familiar. Y verlos nuevamente, ¿no? Así que muchas gracias, hermanos. Y me pidió Luisito Solís, entiendo que ya decía hace ratito, acaban de terminar la primera epístola que se escribiera en el año 40 y algo, que es precisamente la epístola de, ¿cómo se llama? Santiago, ¿no? La acabaron de ver. Y entiendo que están en transición para poder estar entrando en algún otro libro que van a estar estudiando. Nosotros estamos ahorita estudiando, después de que nosotros acabamos de ver Santiago, nosotros continuamos siguiendo los pasos de la iglesia de Éfeso. Y de Efesios podemos encontrar mucho. La verdad es que por lo menos entendemos que hay 39 años. No sé si están poniendo, hay un cuadrito que le mandé. Ahí se lo puedes ir poniendo de una vez, mi estimado José. Y estamos siguiendo, fíjense, les comparto este cuadro porque a partir de ahí voy a sacar un extracto para poder compartir esperanza en tiempo de aflicción o esperanza en medio de un mundo oscuro, ¿no? Que es el que nos toca estar pues viviendo, no solamente ahora, como generación, todas las generaciones han vivido tiempos muy oscuros, quizás en algunos momentos un tiempo más oscuro que otro, pero al final del día algo que tenemos en común es precisamente el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero ¿por qué quiero tomarlo desde esta perspectiva? Desde siguiendo los pasos a los Efesios, porque esta carta a los Efesios, junto con otras cartas que el apóstol Pablo escribiese a los Efesios, y ahorita voy a explicar por qué razón, nos trae tanta esperanza. Tienes que imaginarte un poquito al gran apóstol Pablo. La primera carta que escribía a los Efesios, él la va a escribir desde su prisión en Roma, fíjate bien. La segunda carta a los Efesios, que nosotros la conocemos como Primera de Timoteo, ¿por qué digo que es la segunda carta a los Efesios? Porque justamente cuando el apóstol Pablo escribe la carta primera a Timoteo, su primera carta a Timoteo, él se encuentra libre. O sea, Hechos capítulo 28 termina con que el apóstol Pablo está en prisión en Roma, en una casa alquilada por 2 años, pero él está recibiendo gente y desde ahí está escribiendo cartas. Las cartas que el apóstol Pablo escribe desde su prisión en Roma va a ser precisamente Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, 4 cartas desde la prisión. Cuando escribe la segunda carta a los Efesios, que nosotros conocemos como Primera Timoteo, ahorita te explico por qué le llamo la segunda carta, porque justamente el joven Timoteo se encuentra siendo el pastor en la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando tú lees, mira, acompáñame rápidamente y vamos a ver, va a ser difícil por ahí y te voy a dejar una tarea como un tema, o sea, aprovechando que es un tema libre, pero con un tema específico como es la esperanza en medio de las circunstancias adversas. Vamos a Efesios, a Primera Timoteo, y en la primera carta a Timoteo, te voy a ubicar en contexto y por esa razón tengo de fondo ese cuadro. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Primera Timoteo 1, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí ponemos un pin. Cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta, que nosotros conocemos como Primera de Timoteo, el apóstol Pablo ya se encuentra libre de su prisión en Roma. Hechos 28 termina el apóstol Pablo en Roma. Fíjate bien, a ver si se alcanza a ver ahí. Si quieres, mándame el mapa, mi hermano José. Entonces, fíjate, en el año 61 se escribe la carta a los Efesios, Pablo estando entonces en prisión en Roma. Pero años después, en el año 63-64, se escribe la primera carta de Timoteo, siendo el pastor, el joven Timoteo en la iglesia de Éfeso, pero el apóstol Pablo se encuentra libre. Eso no lo registra Hechos, es decir, no se continúa escribiendo Hechos capítulo 29. Pero las cartas, como esta carta que te estoy refiriendo, nos dan muestra que el apóstol Pablo se encontraba libre. Lo dejan libre. ¿Y dónde entendemos, o por qué razón entendemos que se encuentra libre? Siguiendo la cronología bíblica y entendiendo que el apóstol Pablo deja al joven Timoteo en Éfeso, dice ahí el versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice: yo voy a Macedonia. Ahí está el mapa un poquito, no sé si ubicas Éfeso, ahí lo tenemos justamente al centro del mapa, si lo queremos ver es el punto rojo más grande, esa es la ciudad de Éfeso. Al norte, arribita, pues te encuentras, ahí está, mira, qué tecnología aquí, hermanos, ¿no? Qué diferencia. Más arribita, José, está Troas. Troas es un pueblo, o es una ciudad mediana, y Troas forma parte de la región de Macedonia.
Un día te preguntan, hay unos hermanos chiapanecos, ¿no? Y les preguntan sus familiares en Chiapas, ¿en dónde estás viviendo? Y los hermanos de Chiapas dicen, vivo en el Bajío Mexicano. Pues, está padre como referencia. Pero la pregunta es, ¿en qué parte del Bajío Mexicano? Porque el Bajío Mexicano lo conforman, obviamente, Querétaro, Guanajuato, algunos municipios, Aguascalientes, San Luis Potosí y alguna parte de Jalisco, ¿no? O sea, está padre decir que vives en la región del Bajío Mexicano, pero es conformada por varios estados. El apóstol Pablo va a la región de Macedonia, pero es una región, pero en la región de Macedonia hay varias ciudades importantes. Es muy probable que el apóstol Pablo vaya a la región de Troas, o más bien al pueblo de Troas en la región de Macedonia, y ahorita vamos a ver y caer en cuenta por qué razón. Cuando escribe entonces el apóstol Pablo esta carta, es una carta al pastor en Éfeso. El bendecido evidentemente va a ser el pastor en Éfeso, Timoteo, pero después la iglesia bendecida a raíz de esta carta va a ser la iglesia a los Efesios. Escribiría una segunda carta más a los Efesios, no, una tercera carta a los Efesios, ya te dije, Efesios la primera, año 61. Segunda carta la conocemos como primera Timoteo, año 63. En el año 66 escribiría la segunda carta de Timoteo, o para nosotros la tercera carta a los Efesios. El apóstol, el joven Timoteo, sigue siendo pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, fíjate bien, para el año 92 escribiría una cuarta carta más a la iglesia en Éfeso. Nosotros la conocemos, es una carta muy cortita, una carta de unos 7 versículos. Escribe al ángel, le dice nuestro Señor Jesús a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Son 4 cartas. Hay otra más, ya no está dentro del primer siglo, ya no está en el canon del Nuevo Testamento, la encontramos más o menos en el año 107 después de Cristo, y uno de los discípulos de los apóstoles, para ser específico, muy seguro del apóstol Juan, llamado Ignacio, pastor en Antioquía, va a escribir una carta a los Efesios. Es una carta muy hermosa, si tú la lees te vas a dar cuenta que tiene una estructura muy paulina, muy del apóstol Pablo. No vas a leer nada incoherente, no vas a leer ninguna herejía. Es un hombre, es un obispo, es un pastor en la iglesia de Antioquía escribiendo y animando a la iglesia en Éfeso. Continuando un poquito con la línea de pensamiento de estar corrigiendo ciertas cosas doctrinalmente hablando. No te va a hacer mal si la lees. Tú te puedes ir a Google y pones leer la carta la carta a los Efesios de Ignacio de Antioquía. Es una carta muy hermosa. Es decir, si lo ves de esa forma, nosotros tenemos registrados 39 años de historia de la iglesia en Éfeso. A través de las cartas estamos estudiando, nosotros en la IBM El Marqués, siguiendo los pasos de la iglesia en Éfeso, y te soy honesto, querido hermano, ver la iglesia de Éfeso desde la perspectiva que te estoy planteando, a mí por lo menos me ha cambiado mucho el chip. Porque yo me preguntaría, hoy nosotros en abril de este año cumplimos 2 años como IBM Éfeso. 2 años como IBM El Marqués. Fíjate dónde está mi corazón, ¿no? 2 años es nada. Ahora mira, 39 años de historia te da como para ver, mira, empezaron bien. El apóstol Pablo la comenzó como un inicio en el segundo viaje misionero a finales de Aquila y a Priscila, y en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19, él se va a establecer por 3 años. 3 años, y a partir de ahí hizo una revolución espiritual en Asia. Yo creo que a partir de Éfeso habrá fundado la segunda iglesia del Apocalipsis, Esmirna, la tercera Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Es muy seguro. No estoy diciendo que es así. Es muy probable, porque conociendo, de acuerdo a las lecturas, lo que hacía el apóstol Pablo, cómo predicaba el evangelio, este hermano en Cristo, se estableció ahí y a partir de ahí empezó a fundar. De hecho, sí nos registra Hechos capítulo 19 que hicieron una gran influencia espiritual. El líder sindical de los que hacían la estatuilla de Diana de los Efesios, llamado Demetrio, da testimonio de eso. Un inconverso, A ver, Pablo que anda trastornando media Asia. O sea, por eso te digo que hay ciertas cositas que el Espíritu Santo, guiando a estos escritores del Nuevo Testamento, Lucas, quien escribe Hechos, nos da esos salpicones de que ese apóstol Pablo no se quedó quieto esos 3 años en Éfeso. Y sabemos que este hombre de Dios no solamente fundó iglesias, escribió las cartas que estamos leyendo, nos cuenta historia de 39 años
de una iglesia como es la iglesia de Éfeso. Tengo que decirte que arrancando el siglo III, más o menos estamos hablando de termina el año 200 después de Cristo, arrancando el 300, la iglesia de Éfeso ya no sabemos más. La iglesia de Éfeso es todo su candelero. Y eso me lleva a pensar una o varias cosas. Una es, ¿dónde está la iglesia? Necesario número 39. Me lleva a pensar, quizás ya más aterrizando la Huimilpan, ¿dónde van a estar ustedes cuando la IBM Huimilpan esté cumpliendo 39 años? ¿Qué habrá pasado en esos 39 años? Va a haber hermanos que quizás ya no van a estar acá. Y quizás no van a estar acá porque el Señor le plació que ustedes disfruten de su presencia en los cielos. Y va a haber hermanos que van a estar acá en el año 39 escuchando las grandezas que Dios ha hecho en esta región de Huimilpan. Mira, la iglesia de Éfeso nos da mucha enseñanza. ¿Qué es lo que me encantaría que pudieras hacer al final de esta predicación? Me encantaría que puedas regresar a casa y que puedas estudiar Efesios, la carta a los Efesios, leerla incluso, solamente leerla. Después vete a Primera de Timoteo. Y en Primera de Timoteo, si bien el apóstol Pablo estableció los fundamentos, la fundó el gran apóstol Pablo, 3 años después más o menos tiene que dejar al joven Timoteo como pastor porque han encomendado a cualquier persona liderazgo. No es casualidad que Primera de Timoteo establezca, sea la primera ocasión en la historia de la eclesiología cristiana del primer siglo que diga: alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea pum, 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 pum. Porque tengo que decirte, querido Timoteo, que nosotros encomendamos a Himeneo y Alejandro a la buena de Dios. Te da también las mismas características. A Tito, yo siempre digo que el apóstol Pablo, después de que fue liberado en Roma, Hechos 28, termina Pablo siendo encarcelado o en una prisión en Roma 2 años, lo liberan y entonces empieza el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, que más bien fue un... ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando pasa por la región, bueno, no se alcanza a ver, corta un poquito, pero ahí al lado de Antioquía, la mano izquierda, está el mar, está el océano, pero esa isla se llama Creta. Se ve que el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta. Aquí tienes que corregir lo deficiente, Tito. Timoteo, síganme los buenos, como dice el Chapulín Colorado. Y se va a Éfeso, y lo que está haciendo el apóstol Pablo en ese cuarto viaje misionero más práctico a las iglesias. Y entonces en Éfeso deja a Timoteo. ¿Para qué? Para que corrija doctrinas, malas doctrinas. Entonces, en 39 años la iglesia de Éfeso tuvo que corregir falsas doctrinas, tuvo que establecer ancianos cuyo carácter revelara el proceder de Dios en las vidas. Y para cuando se escribe la cuarta carta, que es en el año 90 y algo, la que sería la carta de Juan en el Apocalipsis, ha dejado su primer amor. No hay iglesia perfecta, hermanos. No hay iglesia perfecta. Me encantaría decir, porque hay gente que a veces, mira, yo voy de esta iglesia porque acá, pues, y empieza, ¿no?, a hacer su listado de las cosas malas que ve en la iglesia. Hermano, no vas a encontrar iglesia perfecta. Y si la encuentras, salte de ella porque la vas a echar a perder, decía un profesor amigo mío. La única iglesia perfecta es cuando seamos arrebatados, llevados por el Señor en los cielos, y ahí nuestro cuerpo será glorificado. Y esa es la única iglesia perfecta. Familia, no hay iglesia perfecta. Y la IBM Éfeso nos da razón de esto que te estoy diciendo. Nunca hubo iglesia perfecta. Tan es así que el día de hoy no existe más esta iglesia. Pero gracias a Dios por la Iglesia Bíblica Misionera de Éfeso, porque nos dejó instrucción de las cosas que tenemos que poner atención: la doctrina, a quién estamos estableciendo, no dejar el primer amor y otras cosas más que vamos a ir viendo. Por eso te decía hace un ratito que lo que quiero es que cuando termine mañana comiences a estudiar la carta a los Efesios. Después síguete con Primera de Timoteo. Continúa con Segunda de Timoteo. Cierra con la carta del Apocalipsis a Éfeso. Y si quieres ir un poquito más allá, te vas a Google. Hoy se encuentra material, lo que quieras. Y pones entonces carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios. Ese cuadro me gustaría después, Luisito, si lo puedes enviar al WhatsApp. Búscalo. Y te vas a dar cuenta que aun cuando la iglesia de Éfeso no fue perfecta, yo te digo,
a través del apóstol Pablo, nos deja ver la esperanza en medio de situaciones adversas. Ahora mira, vamos a leer, por favor. Quiero llevarte un poquito y aterrizar en 2 de Timoteo. ¿Qué es la esperanza, hermanos? ¿Qué es la esperanza? Una vez, no hay una definición bíblica de esperanza. Hay una definición bíblica de lo que es la fe. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez un profesor me decía, o nos decía más bien a la clase, decía, la esperanza es esto, es la conjunción. Dice, es la conjunción entre la espera y la confianza, esperanza. Si tú vas al hebreo no es tanto así, pero es eso, una espera con confianza. Esperar a que, bueno, en medio de situaciones adversas la esperanza surge. La esperanza no es exclusiva del pueblo cristiano. De pronto vienen situaciones adversas, no sé, pienso cuando como pueblo mexicano, la esperanza ha salido en un terremoto de 1985. Había esperanza para muchos, ¿no? Después pienso también en las situaciones que hemos tenido como naturalezas o cuestiones naturales en nuestro país y surge la esperanza mexicana, ¿no? Y es una espera teniendo confianza en algo. La pregunta es, ¿en quién vas a confiar? Todos tenemos fe, hermanos, no es exclusivo del pueblo cristiano. Los árabes a veces uno tiene esperanza en una Sor Juana, ¿no? Ahí está mi confianza. Así como que, además ve dónde lo tengo, ¿no? O a lo mejor lo sacas y es un Benito Juárez. Ay, Dios mío, hace como que, ¿quién es el objeto de tu confianza? ¿Qué es lo que permitía que el apóstol Pablo, estando en una prisión en Roma, tuviera confianza para desde su prisión en Roma escribir 4 cartas? El apóstol Pablo está en Roma escribiendo 4 cartas y evidentemente su espíritu misionero anhela poder ir y seguir predicando el evangelio y llegar a España. Algunos dicen que en su 4º viaje misionero, que es este que te estoy refiriendo, donde deja al joven Timoteo en Éfeso, es posible que llegó a España. Algunos se aventuran a decir incluso hasta Inglaterra. Para mí no creo, ya están como que echándole mucha crema a los tacos. Para mí ya llegar a Inglaterra, brother, pues, digo, no hay avión, ¿no? O sea, pero suponte que llegó a España. Es el corazón misionero del apóstol Pablo, pero ahora ese sueño misionero se ha truncado porque está prisionero en Roma. Pero su confianza descansa no en la obra de Dios necesariamente, fíjate bien. Su confianza descansa en el Señor Jesucristo. Sabes que a veces nosotros terminamos confiando, a veces, incluso te digo como pastor, estamos sirviendo en la obra de Dios, pero no necesariamente dependemos de la obra. Y eso tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestra confianza descansa en números. En números. Hermano, no se trató de números eso, Entonces, desde la prisión en Roma, el apóstol Pablo va a escribir porque su confianza no está en los números, en el éxito, su confianza está en el Señor Jesucristo. Así que yo te hago una pregunta, ¿en qué está tu confianza? Mira, y vamos a Huimilpan, vamos al Marqués y hoy hay hermanos que les está costando, están teniendo ciertas batallas, ¿no? Ciertas batallas espirituales y algunas han ganado, otras han perdido. Y mi labor como pastor es acercarme, platicar con ellos, estarles exhortando, estarles amando y de alguna forma es nuevamente reenfocar o recalibrar su mirada en lo que es eterno, en el Señor Jesucristo. Cuando entonces el anciano, bueno, ya es más o menos, no tan anciano, pero ya es un hombre mayor, está en Roma, entonces va a escribir estas 4 cartas desde su corazón. Una de ellas muy personal, Filemón. Filemón es una carta muy personal y nos deja ver a un esclavo que se llamó Onésimo, que siendo inconverso se escapó de su amo Filemón. En algún momento dado de la historia misionera del apóstol Pablo le predica sin saber a Onésimo. Onésimo le revela que antes fue esclavo de Filemón, pero que se escapó, él siendo inconverso, frutos de la carne, ¿no?
Y entonces el apóstol Pablo le dice a Onésimo, mira, anda con Filemón y tienes que hacer las cosas bien. Pero ve con esta carta, ve con este salvoconducto. Oye, Filemón, te encargo, mira, pues yo sé que antes Onésimo era tu esclavo, se fue de ti, hoy me es útil al ministerio, recíbelo con amor porque ya es hermano en Cristo. Lo hizo siendo inconverso. Pero después escribe a la iglesia en Filipenses, Vete a Filipenses, por favor. Y fíjate, me encanta porque vas viendo esos salpicones de ciertas cosas que a lo mejor a veces leemos por leer. Y te dije, ¿a dónde? ¿Filipenses o Efesios? ¿Efesios? Vete a Efesios y después a Colosenses. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. Y fíjate qué hermoso. Acuérdate, esto que vamos a leer se encuentra el apóstol Pablo en Roma. Ahora, ¿por qué hago énfasis a decirte desde dónde escribe esto? Porque cuando escribe segunda de Timoteo, casi la situación va a ser similar. También va a estar en una prisión. Solamente que la prisión en la que se encuentra él escribiendo segunda de Timoteo es una prisión nada que ver con esta. ¿Has escuchado el concepto legal que dice, cayó el político mexicano Juan Pérez? Y uno pensaría, cayó y está en la cárcel y pues, está aquí en San José el Alto, ¿no? Y está sufriendo en una celda de 3x3, ¿no? No, cuando cae un político mexicano fuerte, lo van a tener en arraigo domiciliario. Es decir, no puede salir de su casa. Dices, no, pues así hasta yo, ¿no? Y tú te das cuenta de las casonas que tienen, pues tienen todo. Dices, no, pues prácticamente es un hotel de 5 estrellas ahí. El apóstol Pablo se encuentra, por así decirlo, en un arraigo domiciliario. Está rentando una casa, está cómodo. Soldado romano que viene para custodiarlo, soldado romano al que le predica el evangelio. Está cómodo seguramente en uno de los cuartos de la casa que está rentando, a lo mejor si hace frío, con una cierta calefacción, y está escribiendo esto. O sea, no la está pasando tan mal después de todo. Pero eso no implica que su Cristo Jesús que está en Éfeso. Acompáñame por favor a Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, acuérdate, también esta carta la escribe en la prisión en Roma. 4 cartas escribe, y cada una de estas cartas le da uno de sus... A Tíquico creo que le dio esta carta, le dijo, anda a Colosas, les llevas esta carta. A Timoteo, anda con esta carta, les lleves a los hermanos de Filipos. A otro hermano que no recuerdo, le llevas por favor la carta a los Efesios. Perfecto. Y Filemón, pues Onésimo, anda por favor. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y dice ahí, a los santos y qué más. Y fieles hermanos en qué? Que están en Colosas. Uno lee, te vuelvo a repetir, y lo lees así como de corrido, y por ahí a lo mejor omitimos ciertas cosas. Sabes que el apóstol Pablo se encuentra en Roma y está diciendo a los hermanos, mira hermano, nunca se trató de éxitos. Se trató de fidelidad. Yo te preguntaría, ¿para ti qué es el concepto de éxito? Para un pastor quizás éxito va en relación con los números, con las personas, con la cantidad de cultos que tienes. Pero tengo que decirte, para tristeza, que ha habido pastores que han logrado el éxito ministerial, pero el fracaso en sus familias. Han logrado un éxito ministerial, pero los escuchas, te estoy hablando de pastores. Si hablamos de hombres que antes alababan a Dios, y no te voy a decir nombres, pero yo escuchaba ciertos cantos de cierto hermano, hermosos cantos, y te puedo decir que humanamente hablando alcanzó el éxito. Pero hoy su fidelidad deja mucho que desear. Pero vendió muchos discos. Es que nunca se trató de ese éxito humano. Se trató de fidelidad. Entonces me convierto en 1991. Dios, a través de su Hijo, me hizo santo posicionalmente hablando. No por mis propios méritos, por la sangre de Cristo, que me cubrió mis pecados, me quitó mis pecados, me hizo santo, posicionalmente hablando. Pero la fidelidad, en el 91 me convertí,
Estamos en el 2025. ¿Son 34 años? 34 años. 34 años, te diría, de casi fidelidad. ¿Por qué casi fidelidad? Porque tengo que decirte que entre el 2001 y el 2002, mi fidelidad cristiana no fue lo mejor. Tengo que decirte también que cuando yo fui al Instituto Bíblico Palabra de Vida en Argentina, no fue porque yo quería o anhelaba en mi corazón, es que quiero ser un misionero del Señor, me gustaría ser pastor. No fui con esa intención, querido hermano. Fui porque el Espíritu Santo y la conciencia me acusaban, no estás caminando bien. Ahora, también tengo que decirte que para esa fecha, para esa edad que yo tenía, estábamos en la iglesia donde nos congregamos ahí en Cuautitlán Izcalli y teníamos un club de jóvenes o un grupo de jóvenes, te podríamos decir, exitoso. Pero tengo que decirte que yo no era fiel al Señor. Santo sí, fiel no. Pero teníamos un grupo de jóvenes exitosos. Es que a veces nosotros confundimos, y yo te estoy hablando de un éxito ministerial, pero si lo hablamos y lo aterrizamos, no necesariamente en lo espiritual, sino en cuestiones prácticas. ¿Cómo estás económicamente? A lo mejor tienes un éxito económico, financiero, qué bueno, y eres un hijo de Dios. Pero tener un éxito económico no refleja la fidelidad que le puedas tener a Dios. Porque a lo mejor ganando en una transacción que hiciste $1,000,000, Dios te permitió ganar $1,000,000, das 10,000 pesos, que no son mal para la iglesia. Pero tienes una hermana que a lo mejor no ganó, no hizo una transacción, porque a lo mejor la hermana se dedica a vender verduras. Pero si tú ubicas en porcentaje, la hermana dio más por ciento a la hora de Dios que el hermano que hizo una transacción de 1,000,000. Se trata de fidelidad. Pero a veces yo asumo el éxito como algo que viene, sí, evidentemente de parte de Dios, pero no está en relación a la fidelidad que le puedo tener a Dios. O sea, no solamente estoy hablando de un éxito ministerial, porque a lo mejor hoy tú no te encuentras sirviendo a Dios. Tú te encuentras hoy conociendo de Dios, tratando de caminar con Dios, pero lo que me recuerda el apóstol Pablo, en medio de una circunstancia difícil es la esperanza está en Cristo. Yo estoy en una prisión, me encantaría predicar el Evangelio, hoy no lo puedo hacer, pero hoy puedo ser fiel. ¿Vamos entendiendo este concepto? Ahora mira, vamos avanzando por favor y vamos a 2 de Timoteo. En esta carta, ¿podemos poner el mapita, José, por favor? En esta carta hay un evento importante que sucede. Van pasando los años y aquí esto es interesante. Miren, hermano, nosotros siempre animo a la gente que trate de entender, de estudiar la palabra de Dios y ubicando, es como esa línea cronológica, que precisamente por eso va la flechita, y esa línea cronológica en la parte baja vienen los años, ¿no? El segundo viaje misionero del apóstol Pablo fue entre el 49 al 52. En el tercer viaje misionero en el año 53, se va a quedar 3 años en Éfeso, continúa la historia cronológica, cristianamente hablando, llegamos al año 61, se escribe desde la prisión en Roma la primera carta a los Efesios, continúan los años, llegas al año 63, aproximadamente en el 64, y en el año 64 entonces se escribiría la primera carta de Timoteo, ¿verdad? Ahora mira, eso estamos desde una perspectiva cronología cristiana. Pero acuérdate también que la historia universal se sigue escribiendo. ¿Qué sucede en el año 64 más o menos? En el mes de julio, lo abro aquí. Mira, en el mes de julio, a ver, déjenle. Esta imagen ya no la mandé, pero bueno, no era tan necesaria. Para el año 64, 18 de julio del año 64, ocurre un evento muy importante fuera de la cristiandad. Fuera de la iglesia cristiana. La historia universal lo registra. En el año 64 es cuando Nerón incendia Roma. Eso va a ser importante y por eso te digo, yo te animo a que trates de ver siempre, cuando estudies la palabra de Dios, siempre ubica qué es lo que está pasando paralelamente en la historia universal. Porque este evento importante del 18 de julio del 64, cuando Nerón quema Roma, claro, unos años antes, Nerón queda como emperador. Cuando tú lees Primera de Pedro, por ejemplo, y Segunda de Pedro, se escriben en el contexto precisamente Nerón siendo el emperador en Roma. Y es un tipo bravo con los creyentes. Nerón es un loco, o sea, tú te vas a los anales de la historia, ponla ahí en YouTube, si no te gusta leer mucho, ponla en YouTube, biografía de Nerón, y te vas a dar cuenta que el tipo le faltaban algunos jugadores acá arriba,
Tan es así, o sea, mató a su mamá para que puedas más o menos relacionar qué tipo de canalla era, ¿no? Una vez se le ocurrió poner a su caballo favorito como uno de los secretarios, no me acuerdo un secretario de su gobierno, así de loco estaba. Algunos dicen que la intención de Nerón al quemar Roma fue precisamente, y él tenía una idea utópica de lo que tendría que ser Roma, y la quema con la idea de nuevamente reestructurar o refundar Roma. Solamente que el incendio se le va de las manos y termina, y acá es importante, termina él para evitar un conflicto político, termina culpando a la naciente religión que estaba perturbando el imperio romano, que eran los cristianos, los del camino. Entonces, lo que hace Nerón dice, no, yo no fui la culpa, fueron los cristianos. Y empieza una persecución férrea hacia los cristianos. En primera línea de fuego, ¿quiénes? Los líderes de las iglesias cristianas. Pedro, uno de ellos. Por esa razón, Pedro es capturado, Pablo también. Pedro después es crucificado boca abajo. Pablo casi 2 semanas después no es crucificado, porque acuérdate que el apóstol Pablo era ciudadano romano. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, pero sí decapitado. Así que más o menos 2 semanas después, un mes, Pablo es decapitado en la plaza principal de Roma. La perturbación de este personaje, de este emperador Nerón, va a un punto y trata de infundir miedo a su pueblo romano, y trata de que, miren, los culpables son los cristianos, y lo que hace entonces es, en las vías principales que conducían a Roma, las más importantes, ya llegando a Roma, entonces, cristiano que capturaba, cristiano que ponía o empalaba en un poste y lo quemaba vivo, y entonces servía de lumbrera en las principales vías, imagínate. Ese evento sucede, y es muy seguro que para el año 60, más o menos, si en el año 64 pasó esto, y en el año 66 se escribe la carta de segunda de Timoteo, es posible que en el año 65, yo te estoy dando muchas fechas, pero eso es un poquito para que entiendas, es posible que en el año 65 el apóstol Pablo, siguiendo las políticas de persecución de Nerón, a través de sus soldados, capturaran al apóstol Pablo, consecuencia de lo que había pasado. ¿Qué sucede entonces? Fue diferente este encarcelamiento, porque el primer encarcelamiento fue producto de que sus propios hermanos judíos lo acusaran. Era una persecución religiosa. Ahora se trataba de una persecución política. Había un vacío legal en la primera persecución, pero había un vacío legal en el primer encarcelamiento. Lo capturan, y el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, te lo estoy narrando más o menos, dice, a ver, chavos, pues me están juzgando y todo, pero yo tengo que decirles que soy ciudadano romano. Se me espantan, y dice, viendo Pablo que hay un vacío legal, dice, no saben qué hacer conmigo, y un poquito para poder estar teniendo un periodo más de gracia, dice, yo apelo al César. Por eso es llevado a Roma. Está 2 años, pero ahora es distinto. Ahora ya hay una orden judicial directamente desde el emperador diciendo, todos los cristianos están bajo persecución. Es muy seguro, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, ahí estamos ya en el capítulo 4, versículo 12. Dice ahí la palabra 2 de Timoteo 4, 12, pero vamos a leer desde el versículo, y aquí es donde vamos a ver un poquito algunos versículos, vamos a irnos saltando, ¿no? Ya estamos ahí. Espérenme, ahí nada más quiero de una vez ubicar el otro versículo. Ok, dice la palabra de Dios del versículo 9, dice, procura, bueno, nada más los ubico. Ahora el apóstol Pablo se encuentra en la prisión, también en Roma, pero esta prisión es distinta. En esta prisión sí está básicamente, ya no es una casa alquilada, es su segunda prisión, y ya se encuentra en un lugar en donde la está sufriendo verdaderamente, donde está pasando fríos. Es decir, si bien la prisión es diferente, pero su esperanza es la misma. ¿Cuál va a ser el ejercicio que te voy a dejar, hermanos? ¿Qué es lo que permitió que el apóstol Pablo tuviera esperanza en una prisión cómoda, o tener esperanza en una prisión incómoda como la que está desde donde está escribiendo esto? Es que su esperanza siempre se trató de su confianza en el Señor Jesucristo, pero también de la confianza en la palabra de Dios, pero también de la confianza en el pueblo de Dios. Y ahorita lo vamos a leer, fíjense, dice la palabra de Dios, versículo 9 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, procura venir pronto a verme. Timoteo, en cuanto puedas, venme a ver pronto.
Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. No hay nada nuevo debajo del cielo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Después dice el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, ¿te acuerdas Juan Marcos? El que nos registra el libro de Hechos, que en un momento dado Pablo dijo, no, ¿sabes qué Juan Marcos? Le dice a este Bernabé, no, mira, yo en este viaje misionero no te llevo a Juan Marcos, yo no te lo llevo. Y justo cuando zarpan en el segundo viaje misionero, si bien a Juan Marcos lo deja sentado en la banca, luego el apóstol Pablo, llegando al pueblo de Timoteo, le echa el ojo a Timoteo y nos deja ver un principio. Juan Marcos no está preparado, pero Timoteo sí. Timoteo, acompáñame. Pero Juan Marcos no porque no está preparado para viajar con el apóstol Pablo significa que está anulado para el ministerio. Porque Juan Marcos va a ser utilizado precisamente después por el apóstol Pedro. Pedro como que lo toma por hijo espiritual. ¿Y sabes lo que hace Juan Marcos? Ok, no voy de viaje misionero, pero Pedro te ayuda a escribir tu evangelio. El Evangelio según San Marcos tendría que llamarse el Evangelio según San Pedro, porque es Marcos el que Pedro utiliza de amanuense. Pero yo creo que en esa humildad del apóstol Pedro dijo, ponle tu nombre. Sabes, hermano, a lo mejor en esta pequeña iglesia hay ministerio en el que no estás o te gustaría estar, pero a lo mejor no es para ti ese ministerio. Pero eso no significa que no vas a hacer ministerio. Ahora Juan Marcos le es útil en el ministerio. Tráelo. Ya maduraste. Continuando el versículo dice, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil, ¿dónde? Me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Acá esto es importante porque es muy seguro que ya el apóstol Pablo ya tomando cartas en el asunto. Mira, en cuanto puedas, en cuanto llegue Tíquico a Éfeso, te vienes por favor a visitarme. Y otra cosa más, querido Timoteo, vas a pasar a Troas. Dice el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Claro, si ves el mapa, está Éfeso, vas a tener que subir al norte, pasas a Troas, ahí está la costa, tomas el barco y te vienes a Roma. Y en Troas vas a recoger lo siguiente, tráete el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahora la pregunta es, a ver Pablo, ¿por qué no te los llevaste tú? Es muy posible, y aquí entran los historiadores diciendo, porque seguramente, fíjate bien, seguramente en Troas fue el lugar en donde llegaron los soldados romanos y capturaron al apóstol Pablo. Y no hubo tiempo para tomar el capote, que es como una especie de abrigo, los libros y los pergaminos. Saulo de Tarso queda detenido por órdenes del emperador Nerón. Vámonos a Roma. Y es muy probable que seguramente Timoteo le estuviera visitando en ese momento y hubiera visto cuando el apóstol Pablo fue llevado a prisionero a Roma. Por eso en los primeros capítulos de 2 de Timoteo dice, me encantaría verte y poder secar tus lágrimas. Porque no te olvides que Timoteo era un joven muy sensible. La fe que habitó primeramente en tu abuela Lávida y luego en tu madre Eunice. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos ministerios, tenemos testimonios tipo Timoteo. No son los grandes testimonios. El otro día estaba hablando con mi hijo Nico, tiene 17 años. Hay un hermano que ustedes conocieron de ahí del Marqués que se llama Julián. Y Julián tiene un testimonio que yo le escucho y lo veo, verlo vivo es un testimonio, así dice, no manches, pero tú tendrías que estar 5 metros bajo la tierra. Él es de Sonora, drogas habidas y por haber, él las probó, y verlo ahora trabajando para DHL, verlo ahora sobrio, verlo ahora, sí con sus luchas, no te voy a negar, es el testimonio claro de Dios. Es el testimonio de la regeneración del Espíritu Santo. Ayer entonces nos fuimos con José, a quien ustedes también conocen. Con José han compartido más, recuerdo Martín ha compartido más. Ver a José también es el testimonio. Ver a su esposa Rosa es el testimonio de que Dios regenera a través del Espíritu Santo. Ayer nos fuimos al cine a ver la de Fórmula 1. El viernes estuvimos ahí repartiendo folletos. Y ayer fuimos tarde de hombres. Vamos a ver la de Fórmula 1. La recomiendo, por cierto.
Y esos testimonios realmente impactan. Y mi hijo me dice, ay papá, porque una vez tuvimos una reunión de jóvenes e invitamos a Julián, comparte tu testimonio. Y fue muy lindo para los jóvenes. Y Julián con un testimonio muy hermoso. Y mi hijo quedó impactado, ¿no? Y me dice, papá, oye, yo no tengo un testimonio como el de Julián. Así, wow, ¿no? Así. Acá Frida y Luisito Solís lo conocen de chavito, Martín, Alicia, llegaron un poco después. Ahora me lo llevé a Argentina, pues ya está de este tamaño el canijillo. Pero no tiene un testimonio tipo Julián. Y le digo, pero tú tienes un testimonio tipo Timoteo. ¿Y sabes que su abuela Josefina ha orado por la salvación de sus nietos? Y ahora su madre Shana también la está encaminando. ¿Y sabes que mi hijo Nico sí quiere ir a estudiar un año de instituto bíblico? Y lo llevé entonces a Argentina y después, o sea, sin yo preguntarle, estaban platicando con algunos amigos ahí y dice, ¿y qué te pareció el instituto? Dice, sí, a mí me gustaría, si hago un segundo año yo vendría a Argentina a estudiar. Ahora y yo sé que a veces está ¿cómo le llaman? El papá pollo, ¿no? Que quiere... Pero tengo que decirte que va a una preparatoria laica. ¿Y sabes que ha compartido a sus compañeros el evangelio a su modo, Y entonces de pronto hubo ahí con los jóvenes de la iglesia hicimos una escalada, un rapeleo ahí cerca del Marqués, hay una roca y hay un hermano que se dedica a hacer esto de ascenso y descenso en cuerda y va subiendo y llevó a sus 3 amiguitos. 2 amiguitas, la verdad no la están pasando bien. Así que también la llevó a una reunión de jóvenes que tuvimos donde yo estuve compartiendo y ahora me dice, Shana, mira lo que escribe su amiguita Jime. Me dice, hola Shana, ¿cómo estás? Fíjate que ahora que fuimos a la escalada, Paco nos dejó una tarea y nos dejó que leyéramos un proverbio diario. Los proverbios son 31 capítulos. Justo al otro día comenzaba el 1 de junio, yo les animé, el tema fue, no me detengo, pero la tarea, como a ustedes les estoy dejando algo muy práctico, léete a partir de mañana un capítulo por día. Y dice, ¿sabes qué lo he estado haciendo? Ahora mira, te soy honesto. Ese es Nico tratando de dar testimonio. Ahora, no estoy diciendo con esto que mi hijo no tenga luchas, porque las tiene. Es un adolescente de 17 años que formó parte de las estadísticas que dicen que un niño a partir de los 10 años ya puede consumir pornografía. Él formó parte de esas estadísticas y nos dimos cuenta hace 3 años. O sea, no te estoy diciendo que es un niño perfecto. Te estoy diciendo que es un niño que tiene luchas. Pero que en medio de eso trata de ser un testimonio y tiene un testimonio tipo Timoteo. Y sabes, su esperanza, que es lo que queremos tratar de poner en Shana, es que tu esperanza no esté en tus dones. Qué bueno que anhelas estudiar un año en instituto bíblico, pero tu esperanza va a descansar en Jesús. Entonces, cuando de pronto ves a este joven, Timoteo, que no tiene un testimonio wow, pero que ha sido fiel. Sabes que esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe. ¿Sabes cuáles son los ingredientes para mantener tu esperanza en medio de un mundo caído? ¿Sabes cuáles son? Yo te voy a animar a que las lees porque están en 2 de Timoteo. Te doy una, por ejemplo. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, dice ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quieres que tu esperanza esté en el Señor? ¿Qué lugar prominente le pones a las Escrituras? En términos prácticos, ¿estás leyendo ese libro que tienes en las piernas o en este teléfono? Porque dice toda la Escritura. Es inspirada por Dios y hay una utilidad. El problema es que yo no le doy la centralidad de este libro para que sea eso en mi vida. Versículo 14 del capítulo 2, recuérdales esto, Timoteo, recuérdales esto. Ahora, acuérdate, él se encuentra en prisión en Roma, pero no es la prisión como la primera en la que él estuvo. Desde ahí es que es su última carta. Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Ahí te va otra herramienta de gracia, la de Dios dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor.
más allá de lo que va a ser la exhortación, en este caso específicamente, dice, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mira, más allá de eso es, ¿para qué en la exhortación qué tiene que haber? Tiene que haber una comunidad que se congrega cada domingo. Tiene que haber una comunidad en donde de pronto el lunes hay estudio bíblico, el jueves hay grupo de oración. Hermano, congrégate. Porque es a través de congregarte que vamos a poder observar las cosas de las cuales yo puedo ir y exhortarte. Pero mientras no sucede eso, yo no conozco tu vida. ¿Y por qué? Si no conociéndola te voy a exhortar. Claro, a lo mejor desde el domingo se para uno acá y exhorta con la palabra de Dios. Pero la mayor bendición es cuando viendo situaciones por las que tú estás atravesando, que tú no te das cuenta, pero que de pronto nosotros podemos verlo desde afuera, es yo me acerco. ¿Y qué es la exhortación? Algunos dicen o algunos piensan en su mente es un regaño. No, una exhortación. Imagínate, esto siempre me gusta pensar. Ahora que está de moda el fútbol, ¿no? Y que el año que viene tenemos el mundial. Llega el referee con el jugador, tarjeta amarilla. No es una expulsión. Antes de la expulsión, a menos que haya sido muy grave, listo. O sea, era evidente, yo árbitro vi y lo hiciste con dolo. Tarjeta roja, expulsado del juego. Pero cuando de pronto la jugada no fue muy clara, pero yo veo en el jugador que está repitiendo constantemente esos patrones, esto es una advertencia. Pero es porque el referee está en el juego viendo a 22 jugadores jugando y está al tiro. Y no le queda muy clara una jugada, bar. Tarjeta amarilla. ¿Quieres que tu esperanza en medio de una situación complicada esté al 100? No te dejes de congregar. Recibe la exhortación como un medio de gracia. ¿Vas viendo cómo? Ahora mira, hay más, Hay más. Pablo, por ejemplo, dice, mira, ya estoy para entregar los guantes, pero he corrido bien. No te dice, versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora Pablo sabe que ya no sale de esta. Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Dice ahí continuando, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he fundado muchas iglesias, he escrito tantos libros, he sido fiel. He acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Ahora podríamos pensar, oye, Pablo, pero ve cuántas iglesias fundaste, hermano. Ve a quién le predicaste. Ve a quién preparaste. Es que nunca se trató de éxitos. Se trató de fidelidad. La semana pasada entonces llevé a Nico. Hubo 2 hermanos de la IBM San Ildefonso que fueron, Nachito y Martín. Y los llevé a Palabra de Vida, estábamos ahí. Y les decía, miren, en ese salón, pues acá fue primer año, acá yo estaba en estas aulas y ahí. Y uno se remonta, se vuelve más viejo y como que hasta casi la lagrimita de Remy sale por ahí, ¿no? Y a la noche me entero que uno de mis compañeros, que estaba en el mismo grupo, en el mismo salón, que fue misionero en México, se casó con una mexicana, un don de enseñanza impresionante, lo invitaron a dar clases en Palabra de Vida en Argentina, él es argentino, cayó por causa de adulterio. Así como que... Y enseñaba bien, Tú lo veías y se parecía a Messi, o sea, físicamente se parecía a Messi el canijo. Sus hijas, la mayor, es una de las mejores amigas de mi hija. ¿Y sabes qué triste escuchar que cayó en inmoralidad? Ahora yo te digo, ya no quiero venir, porque cada que vengo escucho y digo, oh, Dios mío, Dios no. 2 años atrás, un joven de mi edad, o sea, 45, 47 años hoy, con una alumna. 2 años atrás, llevo a Vela, veo a un hermano que fue nuestro consejero matrimonial de Shana y mía. Fue el matrimonio que nos visitó al hospital cuando Vela nació en Argentina. Fue su esposa la primera que cargó a Vela. Fue él quien oró por Vela.
Cuando yo llegué y dice, vente Paquito, vamos a orar por tu hija. Ecuatoriano. Salió de Padre Vida porque tiene un llamado a fundar una iglesia. Ya un hombre mayor, hoy tiene 70 y algo de años, tiene 3 hijos, 2 de ellos pastores en Estados Unidos de mi edad. Uno de sus hijos vino y compartió en la IBM Querétaro hace algunos ayeres. Y fundando la iglesia en Ecuador, ganó un matrimonio para Cristo y terminó siendo eliminado porque se metió con la esposa del que había ganado para Cristo. Hermanos, no se trata de éxitos. ¿Cómo anda tu fidelidad por estos días? ¿Cómo anda tu fidelidad matrimonial? ¿Cómo anda tu fidelidad en esta congregación? Ahora mira, ¿ves por qué razón el apóstol Pablo mismo decía, el que cree estar firme, mire que no caiga? Y sabes, Timoteo, en mi última carta quiero decirte que he corrido con paciencia, he guardado la fe. Ok, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? ¿Sabes que un día va a venir? Y por lo que veo hoy yo, lo que está pasando de Irán acá, y digo, ay Señor, yo digo, ya está sanada. El Señor viene. ¿En qué descansa mi esperanza? En la palabra de Dios, en una congregación que está para exhortarme, en que un día el Señor viene. Continúa el versículo 9. Procura venir pronto a verme. Venme a ver pronto. Versículo 13, ya habíamos leído, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Timoteo, ya estás para morir, hermano. Ya estás para morir. Tráemelos. Tráemelos. Aquí me da otra herramienta de gracia, es ¿qué tanto estudias la palabra de Dios? Ay. Porque este anciano, que sabe que está próximo a morir. Ahora mira, la historia revela que el joven Timoteo, ya no sabemos más de Timoteo. O sea, Timoteo hubiera sido interesante, las cartas de Timoteo. Él como amanuense, como escritor, pero ya no aparece más. Es muy probable que años después, 3 años después más o menos, esto no está registrado en la Biblia. Está registrado por los padres apostólicos, Ignacio de Antioquía, uno de ellos, o los padres de la iglesia, ¿no? Siguiendo entonces Timoteo el ejemplo de su mentor Pablo, de su padre espiritual, siendo también pastor de la iglesia en Éfeso, siendo ciudadano en Efesios, viendo la sociedad tan corrupta que había en Éfeso, confrontó a la sociedad en Éfeso. Quiso ser fiel. Pero las políticas de aquel momento le dieron pretexto para... Y entonces Timoteo fue llevado a la plaza en Éfeso y fue apedreado. Un joven. O de mediana edad. O sea que al final de cuentas Timoteo terminó siendo fiel. 34 años caminando con el Señor. En el kilómetro de mi conversión, en el kilómetro 10, no fue mi mejor kilómetro, pero Dios me levantó y dijo, vámonos Paco, vámonos para arriba. Confiesa pecado, ponte las pilas, o en otras palabras, Hebreos capítulo 12. Las 2 rodillas que tienes todas entumecidas, ponte las pilas, levanta los brazos, vamos a correr. Estoy en el kilómetro 34. Entonces la oración de parte de ustedes para con nosotros es que siga corriendo, que siga siendo fiel. A veces no es fácil, porque hay problemas de los hermanos que te lastiman, o hay problemas que llevas a la casa, o hay situaciones de los hermanos que dices, híjole, si conocieran todo el cuadro completo, quizás no me juzgarían de la forma que soy juzgado. Pero a veces lo que queda es
guardo silencio y hay un Dios que todo lo ve. Así que, ¿en qué descansa tu esperanza? Mi tarea entonces va a ser, léete Efesios esta semana. Después vete a 1 Timoteo. Después vete a la última carta del apóstol Pablo, 2 de Timoteo, y dices, híjole, gracias Pablo, porque en medio de ese sufrimiento, tú me recuerdas las herramientas de gracia para poder tener una esperanza firme. Continúa el pasaje, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Si ya de por sí la tiene difícil ahí en ese lugar, híjole, todavía con estos personajes y hasta el final. Y uno podría pensar, bueno, pero pues pienso en los hermanos que predican mucho el evangelio de la prosperidad. ¿Qué prosperidad hay acá, hermanos? Ninguna. Tienes a este anciano Timoteo, Pablo en una cárcel. Alejandro el calderero le ha desamparado, le ha causado muchos males. Versículo 15. Dice versículo 15. Pero yo decreté. No, ¿verdad? No dice esas cosas. Dice versículo 15. Guárdate tú también de él. Algunos dicen que este es el Alejandro que hizo mancuerna con con Fileto, en 1 Timoteo. No lo sabemos. Es posible que no, porque le hace distinción con Alejandro el calderero. Pero sí le está diciendo, cuídate también tú de él. Continuando el pasaje, dice ahí, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí algunos dicen, cuando dicen nuestras palabras, tiene que ver más bien con lo que nosotros predicamos. Y siempre hay hermanos así, ¿no? O bueno, no sé si son hermanos. Versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Híjole, pobre, preso, desamparado. Había que estar, ¿no? ¿Cómo has estado tú? ¿Cuál ha sido tu peor escenario? Pobre, sin recursos, desamparado y maltratado por estos personajes. Versículo 17. Pero, ¿quién estuvo a su lado? No estuvo la morenita del Tepeyac, no estuvo el San Juditas Tadeo, no estuvo un billete de 500, pero el Señor estuvo a mi lado. Porque si no mal recuerdo, Mateo capítulo 28 dice, vayan, prediquen, y yo voy a estar todos los días con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que no sé cuál sea tu escenario más gris o más oscuro que has tenido o que tendrás. Y a lo mejor hay hermanos que no van a estar contigo, y algunos de ellos no porque no quieran. Pero ¿sabes quién va a estar a tu lado? El Señor. Continúa el pasaje, dice, y me dio fuerzas, dice ahí, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Estás pensando en predicar el evangelio a estas alturas, Pablo? Pues ¿para qué fui llamado? No fue llamado para vivir una vida feliz. Fue llamado a predicar el evangelio. Continúa el pasaje, dice ahí, así fui librado de la boca del león. Pedro también nos habla de león, ¿no? Anda rugiente, buscando a quien devorar, y es una referencia muy seguramente a Nerón. Así fui librado de la boca de Nerón. Continúa el pasaje, dice, y el Señor me librará de toda la obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él, y ahí acaba con una doxología, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya está. Si voy a acabar así, a Él sea la gloria. Así que hermanos, no sé qué estés pasando en esta etapa, y yo sé que nos va a costar trabajo decir, pero a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, que así sea. Terminamos orando. Padre, te damos gracias esta mañana por la vida que nos permites, la oportunidad que nos regalas también de poder abrir tu palabra y ser exhortados a través del apóstol Pablo y de tantas herramientas de gracia que has provisto para nosotros, Padre, que a lo mejor quizás no lo vemos, pero que son las herramientas de gracia para poder estar teniendo nosotros o confiando en esa esperanza que nunca cambia. Te damos gracias por esta iglesia, este grupo de hermanos que has levantado aquí en Huimilpan. Oramos por todo el municipio. Oramos también por la sabiduría de los líderes aquí en este lugar, Padre. Oramos por los hermanos que tú has traído y oramos para que nos permitas nuevamente recalibrar nuestra mirada. Te damos gracias en nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Muy bien, familia, muchas gracias.